La noche del 75 cumpleaños de Alejandro Montero, magnate de los negocios, la crème de la sociedad, se congregaba en su mansión para celebrar en grande. La orquesta entonaba suaves melodías mientras los invitados, ataviados en sus mejores galas, se mezclaban en el salón principal, sus risas y conversaciones animadas flotando en el aire perfumado. Alejandro, impecable en su esmoquín, hecho a medida, se pavoneaba entre la multitud, estrechando manos y recibiendo felicitaciones. Su imperio empresarial, construido a lo largo de décadas de trabajo duro y astucia implacable, era la envidia de todos. Nada podía empañar su momento de triunfo. O eso creía él. Las puertas del salón se abrieron de par en par, y un silencio sepulcral se apoderó de la concurrencia. Allí, enmarcada por la luz de la entrada, se encontraba una figura que Alejandro no había visto en 10 largos años. Su hija, Gabriela. Pero esta no era la Gabriela que él recordaba. La joven ingenua que había huido con un don nadie, desafiando sus deseos y destrozando su corazón en el proceso. No, la mujer que ahora caminaba hacia él irradiaba confianza y poder, su andar seguro resonando en el mármol pulido. Los invitados se apartaron a su paso, murmullos de asombro y especulación brotando a su estela. Gabriela, impasible, mantuvo su mirada fija en Alejandro mientras se abría camino hasta quedar frente a él. «Feliz cumpleaños, padre», dijo, su voz clara y firme en el silencio atónito. Alejandro, recuperando su compostura, endureció su semblante. «¿Qué haces aquí, Gabriela? No eres bienvenida». Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de Gabriela. «Oh, pero yo creo que sí lo soy. Después de todo, ¿qué es una fiesta sin una sorpresa?». Metiendo la mano en su bolso de diseñador, Gabriela extrajo un sobre y se lo tendió a Alejandro. «Mi regalo para ti». Con manos tensas, Alejandro abrió el sobre y extrajo su contenido. A medida que sus ojos escaneaban las palabras en el papel, su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a la ira apenas contenida. «¿Qué significa esto?», espetó, agitando el documento. Gabriela, imperturbable, respondió. «Significa, querido padre, que ahora soy la accionista mayoritaria de Montero Enterprises. Felicidades, acabas de perder el control de tu preciado imperio». Un jadeo colectivo se elevó de la multitud, seguido de un zumbido frenético de cuchicheos. Alejandro, pálido de rabia, dio un paso hacia Gabriela. «¿Cómo te atreves? No puedes hacerme esto». «Puedo y lo he hecho», replicó Gabriela, su voz gélida. «Pero no te preocupes, padre. Tengo una propuesta para ti. Una que podría cambiar todo». Con esas palabras susurradas, Gabriela se dio la vuelta y se alejó, dejando a Alejandro y a sus atónitos invitados sumidos en un silencio cargado de tensión, mientras los ecos del pasado y las incógnitas del futuro se arremolinaban en el aire Viganuco. La velada, que había comenzado como una celebración, acababa de tomar un giro inesperado. Y para Alejandro Montero, este era solo el comienzo de una confrontación largamente postergada con las consecuencias de sus propias acciones. Mientras los invitados se dispersaban, sumidos en un mar de murmullos y especulaciones, Alejandro se quedó paralizado en el centro del salón, el documento arrugado en su puño tembloroso. Su mente se remontó a aquella fatídica noche, 10 años atrás, cuando su mundo se había desmoronado. Gabriela, su hija brillante y obstinada, había irrumpido en su estudio, sus ojos llameantes de desafío. «Me voy a casar con Diego, papá, con o sin tu bendición». Alejandro había sentido la ira creciendo en su interior, alimentada por la decepción y el orgullo herido. «Ese muerto de hambre, jamás, no mientras vivas bajo mi techo». «Entonces ya no viviré bajo tu techo», había replicado Gabriela, su voz quebrándose pero su resolución inquebrantable. «Prefiero una vida de amor con Diego que una jaula de oro contigo». Y con esas palabras, Gabriela había salido de su vida, dejando un vacío que ni todo su éxito empresarial había podido llenar. Ahora, con su repentina reaparición y su jugada audaz por el control de la empresa, las heridas del pasado se reabrían, supurando resentimiento y culpa. Alejandro se dirigió a su estudio, sus pasos pesados sobre la lujosa alfombra. Al entrar, se sirvió un vaso de whisky con manos temblorosas, el líquido ámbar salpicando el cristal. Se dejó caer en su sillón de cuero, su mirada perdida en los recuerdos. Sobre su escritorio, una foto enmarcada capturó su atención. En ella una Gabriela adolescente sonreía a la cámara, su brazo alrededor de un joven Alejandro. Eran tiempos más felices, antes de que las responsabilidades y las expectativas se interpusieran entre ellos. Con un suspiro,
Alejandro tomó la foto, sus dedos trazando el contorno del rostro de su hija. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿En qué momento había permitido que su orgullo se impusiera sobre su amor de padre? Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus cavilaciones. «Adelante», gruñó, recomponiendo su máscara de frialdad. Para su sorpresa, fue su hijo menor, Javier, quien entró, su semblante preocupado. «Papá, ¿estás bien? Los invitados están preguntando». «Estoy bien», cortó Alejandro, dejando la foto boca abajo sobre el escritorio. «Vuelve a la fiesta». «Yo necesito un momento». Javier vaciló, su mirada deslizándose hacia la foto volteada. «Es por Gabriela, ¿verdad? Su regreso después de todo este tiempo». «Tu hermana», dijo Alejandro, el nombre amargo en su lengua, «ha decidido jugar sucio. Pero no te preocupes, hijo. No permitiré que destruya todo lo que he construido». «Tal vez», se aventuró Javier, su voz suave pero firme, «esto es una oportunidad, papá, para enmendar las cosas, para recuperar a Gabriela». Alejandro soltó una risa seca, carente de humor. «¿Enmendar? Ella me abandonó, Javier. Eligió a ese don nadie sobre su propia familia, quizás porque nunca le dimos una verdadera elección», murmuró Javier, bajando la mirada. Un silencio tenso se instaló entre padre e hijo, cargado de palabras no dichas y arrepentimientos silenciosos. Finalmente, Alejandro se puso de pie, alisando las arrugas invisibles de su traje. «Vuelve a la fiesta, Javier. Yo me encargaré de Gabriela y sus jueguitos. Esta sigue siendo mi empresa, mi legado. Y no permitiré que nadie, ni siquiera mi propia hija, lo ponga en peligro». Con un asentimiento rígido, Javier se retiró, dejando a Alejandro a solas con sus demonios y la sombra de un pasado que se negaba a ser enterrado. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales de la oficina de Alejandro, bañando el elegante espacio en una luz dorada. Sin embargo, el magnate apenas notaba la belleza del día, su atención fija en los documentos esparcidos sobre su escritorio. Había pasado la noche en vela, escudriñando los detalles del acuerdo que había convertido a Gabriela en la accionista mayoritaria de Montero Enterprises. A cada página, su ceño se profundizaba, la magnitud de la jugada de su hija volviéndose cada vez más clara. «Astuta, como siempre», murmuró para sí mismo, una mezcla de orgullo y resentimiento tiñendo sus palabras. Un golpe firme en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «¿Adelante?» Para su sorpresa, Gabriela entró, impecablemente vestida en un traje de negocios a medida. Su porte era regio, su mirada determinada. «Buenos días, padre», saludó, su tono cortés pero distante. «Espero no interrumpir». Alejandro se reclinó en su silla, entrelazando sus dedos. «No creo que mis preferencias importen mucho ahora, dado que aparentemente estás al mando». Una sonrisa sutil se dibujó en los labios de Gabriela, mientras tomaba asiento frente a él. «Siempre fuiste un hombre inteligente, padre. Me alegra ver que reconoces la situación». «¿Qué quieres, Gabriela?», preguntó Alejandro, yendo al grano. «¿Venganza? ¿Verme humillado?». La sonrisa de Gabriela se desvaneció, reemplazada por una expresión de seriedad. «Lo que quiero es justicia, padre. Para Diego, para mí, para nuestra familia». El nombre de Diego provocó una punzada de culpa en el pecho de Alejandro, pero rápidamente la enterró bajo capas de ira y orgullo. «Justicia. Tú fuiste quien nos abandonó, quien eligió a ese don nadie sobre tu propia sangre». Gabriela se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una emoción contenida. «Elegí el amor, padre. Algo que tú nunca entendiste. Y cuando Diego más te necesitó, cuando yo más te necesité, nos diste la espalda». Un silencio cargado se instaló entre ellos, los ecos del pasado resonando en el espacio que los separaba. Finalmente, Gabriela se puso de pie, alisando una arruga invisible en su falda. «Pero no estoy aquí para hurgar en viejas heridas. Estoy aquí para ofrecerte una oportunidad». «¿Una oportunidad?», repitió Alejandro, desconfiado. «Sí», confirmó Gabriela, su voz firme. «Una oportunidad de redención. De hacer las cosas bien, por una vez, en tu vida». Alejandro se puso de pie también, su postura desafiante. «¿Y qué implica esta oportunidad?». Gabriela lo miró directamente a los ojos, sin titubear. «Implica que cedas el control total de la empresa, que te disculpes públicamente por tus acciones pasadas, y que enfrentes las consecuencias de tus decisiones». Una risa incrédula escapó de los labios de Alejandro. «¿Disculparme? ¿Ceder mi imperio? ¿Estás loca?». «No, padre», replicó Gabriela, su calma inquebrantable. «Estoy decidida a obtener la justicia que nos debes. A mí, a Diego.
y a ti mismo. Con esas palabras, Gabriela se dirigió hacia la puerta, deteniéndose en el umbral para mirar a su padre una última vez. Tienes 24 horas para decidir. Elige sabiamente, padre, porque esta vez las consecuencias serán permanentes. Y con eso se fue, dejando a Alejandro sumido en un torbellino de emociones conflictivas y la carga aplastante de un pasado que exigía ser confrontado. Javier se paseaba por la sala de estar de la mansión Montero, su mente dando vueltas a los eventos de las últimas 24 horas. La repentina reaparición de Gabriela y su audaz jugada por el control de la empresa habían sacudido los cimientos de su mundo. Siempre había admirado a su hermana mayor, su fuerza, su determinación. Cuando ella se fue, huyendo con Diego, una parte de él había deseado tener el mismo coraje para desafiar a su padre, para seguir su propio camino. Pero él se había quedado, asumiendo el papel de hijo obediente, el heredero leal. Y ahora, con el imperio Montero en jaque, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Alzó la vista para ver a Gabriela entrando en la habitación, su expresión indescifrable. «Hermana», saludó, su voz suave. «¿Cómo fue tu reunión con papá?» Gabriela suspiró, dejándose caer en el sofá junto a él. También como se podía esperar. Le di un ultimátum: ceder el control, disculparse, o enfrentar las consecuencias. Javier asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. «¿Crees que lo hará? ¿Que cederá?» Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Gabriela. «No lo sé, Javi. Nuestro padre es un hombre orgulloso. Admitir sus errores, enfrentar su pasado, no será fácil para él». Un silencio cómodo se instaló entre los hermanos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Javier se giró hacia Gabriela, sus ojos buscando los de ella. «Gaby, ¿qué pasó realmente con Diego? ¿Por qué volviste, después de todos estos años?» Gabriela se tensó, una sombra de dolor cruzando su rostro. Tomó una respiración profunda, como reuniendo fuerzas. «Diego, él enfermó, Javi. Cáncer. Luchó con todas sus fuerzas, pero los tratamientos eran caros. Demasiado caros». Javier sintió un nudo formándose en su garganta, la comprensión golpeándolo como un puñetazo. «¿Fuiste a pedirle ayuda a papá?» No era una pregunta, sino una afirmación. Gabriela asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Sí, fui a rogarle, a suplicarle que nos ayudara. Pero él me rechazó. Dijo que ya no era su problema, que yo había elegido mi camino». Un sollozo escapó de los labios de Gabriela, años de dolor y resentimiento brotando a la superficie. Javier la abrazó, ofreciendo el consuelo que tanto había necesitado. «Lo siento tanto, Gaby», susurró, sus propias lágrimas cayendo. «Debería haber estado allí para ti, para Diego». Gabriela se apartó suavemente, secándose las lágrimas. «No es tu culpa, Javi. Fue la decisión de papá, su orgullo, su terquedad». Se puso de pie, cuadrando los hombros como si se preparara para la batalla. «Y es por eso que estoy aquí, para que enfrente las consecuencias de esa decisión, para que sepa lo que nos costó su orgullo». Javier se levantó también, tomando las manos de su hermana en las suyas. «Estoy contigo, Gaby. Pase lo que pase. Esta vez no te dejaré sola». Una sonrisa agradecida iluminó el rostro de Gabriela. «Gracias, hermano. Significa más de lo que crees». Juntos, los dos hermanos se quedaron allí, unidos en su dolor compartido y su determinación de enfrentar los fantasmas del pasado. Porque a veces, la única forma de avanzar es a través de la verdad, por dolorosa que sea. Y para los Montero, la hora de la verdad había llegado. El tic-tac del reloj reverberaba en el estudio de Alejandro, cada segundo marcando el inexorable avance hacia la hora límite que Gabriela le había impuesto. Las 24 horas estaban a punto de cumplirse, y aún así, el orgulloso patriarca se encontraba paralizado por la indecisión. Ceder el control de su imperio, el fruto de toda una vida de trabajo y sacrificio. La sola idea le revolvía el estómago. Pero las alternativas, las consecuencias de las que Gabriela había hablado, ¿podría enfrentarlas? Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus cavilaciones. «Adelante», gruñó, masajeándose las sienes. Para su sorpresa, fue Javier quien entró, su semblante serio y determinado. «Papá», saludó, su voz firme. «Tenemos que hablar». Alejandro se reclinó en su silla, una ceja enarcada. «Si vienes a abogar por tu hermana». «Vengo a abogar por nuestra familia», interrumpió Javier, sorprendiendo a ambos con su vehemencia. «Por lo que es correcto».
Se acercó al escritorio, sus ojos fijos en los de su padre. Sé lo que pasó con Diego, papá. Sé que Gabriela acudió a ti en busca de ayuda y que tú se la negaste. Alejandro se tensó, la culpa y la defensiva luchando en su interior. No sabes toda la historia. Sé lo suficiente, cortó Javier, su tono implacable. Sé que dejaste que tu orgullo, tu resentimiento nublaran tu juicio, que le diste la espalda a tu propia hija cuando más te necesitaba. El silencio colgó pesado entre padre e hijo, las verdades no dichas por fin saliendo a la luz. Ella me abandonó primero, dijo finalmente Alejandro, su voz apenas un susurro. Eligió a ese hombre sobre su propia familia. Eligió el amor, papá, replicó Javier suavemente, tal como mamá te eligió a ti, a pesar de la oposición de su familia. ¿O has olvidado eso? Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa, la mención de su difunta esposa trayendo una oleada de recuerdos. Recuerdos de un joven amor, de desafiar las convenciones, de luchar por lo que el corazón anhelaba. Yo, comenzó, su voz quebrándose. He sido un tonto, ¿verdad? Dejé que mi orgullo me cegara, que me convirtiera en el villano de mi propia historia. Javier puso una mano sobre el hombro de su padre, un gesto de consuelo y comprensión. Aún no es demasiado tarde, papá. Aún puedes hacer las cosas bien. Por Gabriela, por Diego, por ti mismo. Alejandro miró a su hijo, realmente lo miró, quizás por primera vez en años. Ya no era el niño que seguía ciegamente sus pasos, sino un hombre con sus propias convicciones, su propia brújula moral. Tienes razón, hijo, dijo finalmente, poniéndose de pie. Es hora de enfrentar las consecuencias y de buscar la redención. Con pasos determinados, Alejandro se dirigió hacia la puerta, Javier a su lado. Juntos, padre e hijo se encaminaron hacia el encuentro que definiría el futuro de su familia, y quizás, el suyo propio, porque a veces, el verdadero legado no se mide en imperios empresariales o cuentas bancarias, sino en la capacidad de admitir los errores, de pedir perdón, y de abrir el corazón al cambio. Y para Alejandro Montero, ese momento había llegado al fin. El salón principal de la mansión Montero se encontraba sumido en un silencio cargado de tensión. Gabriela, impecable en su traje de negocios, esperaba de pie junto a la chimenea, su mirada fija en las llamas danzantes. A su lado, Javier se erguía como un silencioso apoyo, un puente entre el pasado y el presente. El suave clic de la puerta al abrirse rompió el hechizo. Ambos hermanos se giraron para ver a Alejandro entrar, su porte aún orgulloso, pero con un nuevo aire de vulnerabilidad. Gabriela, saludó su voz suave en el silencio. Javier. Gabriela dio un paso adelante, su barbilla en alto. Padre, veo que has tomado una decisión. Alejandro asintió lentamente, sus ojos encontrando los de su hija. Así es, he decidido aceptar tus términos. Cederé el control de la empresa y me disculparé públicamente por mis acciones pasadas. Un suspiro tembloroso escapó de los labios de Gabriela, años de tensión y resentimiento desvaneciéndose en un instante. Gracias, papá. No sabes lo que esto significa para mí. Creo que empiezo a entenderlo, murmuró Alejandro, una sombra de arrepentimiento cruzando su rostro. Gabriela, yo lo siento. Siento no haber estado ahí cuando más me necesitabas. Siento haber permitido que mi orgullo se interpusiera en el camino de mi amor por ti. Lágrimas brillaron en los ojos de Gabriela mientras se acercaba a su padre, la distancia entre ellos acortándose tanto física como emocionalmente. Te perdono, papá. Sé que no puedes cambiar el pasado, pero este momento, es un comienzo. Javier se unió a ellos, posando una mano sobre el hombro de cada uno. Estoy orgulloso de ustedes, dijo suavemente. De ambos, sé que mamá también lo estaría. Un momento de silencio se extendió entre los tres, un reconocimiento tácito de las heridas que empezaban a sanar y de los lazos que se reparaban. Fue Gabriela quien rompió el silencio, una súbita urgencia en su voz. Hay algo más que debes saber, papá, algo sobre mi regreso y sobre Diego. Alejandro frunció el ceño, la preocupación tiñendo su expresión. ¿Qué es, hija? ¿Qué ocurre? Gabriela tomó una respiración profunda, como armándose de valor. La razón por la que volví, la razón por la que luché tanto por recuperar la empresa. No fue solo por venganza o por justicia. Se acercó al escritorio, sacando un sobre de su bolso. Con manos temblorosas, lo tendió hacia su padre. Fue por esto. Alejandro tomó el sobre, una sensación de temor arraigándose en su estómago. Con cuidado, lo abrió, extrayendo su contenido. Era una fotografía de Gabriela,
radiante y sonriente, sosteniendo a un bebé en sus brazos. Y al lado de ella, igualmente radiante a pesar de la palidez de su rostro, estaba Diego. Tu nieto, papá, susurró Gabriela, las lágrimas cayendo libremente ahora. Nuestro hijo, nacido apenas un mes antes de que Diego. No pudo terminar la frase, un sollozo atorándose en su garganta. Alejandro miró la fotografía, luego a su hija, una oleada de emociones arrasándolo. Gabriela, susurró, atrayéndola a un abrazo. Mi valiente, mi hermosa Gabriela, perdóname, perdóname por todo. Y allí, en el abrazo reconciliador de un padre y una hija, con la promesa de un nuevo comienzo en forma de la fotografía de un nieto, los Montero encontraron al fin la paz que durante tanto tiempo les había eludido. Porque al final, es en los lazos de familia, en el perdón y en el amor, donde reside la verdadera riqueza. Y esa, descubrieron, era una herencia que no podía ser desheredada. El sol de la mañana bañaba el jardín de la mansión Montero en una suave luz dorada, como si la naturaleza misma estuviera bendiciendo este día de nuevos comienzos. Alejandro, vestido en un traje impecable pero con un aire de humildad, se encontraba de pie ante un podio, flanqueado por Gabriela y Javier. Ante ellos, un mar de reporteros y cámaras esperaban expectantes, los flashes de las cámaras destellando como estrellas en miniatura. Alejandro se aclaró la garganta, su mirada recorriendo la multitud antes de posarse en sus hijos. Con un asentimiento casi imperceptible, comenzó a hablar. Buenos días a todos, comenzó, su voz firme pero teñida de emoción. Los he convocado aquí hoy para hacer un anuncio importante. Pero más que eso, para ofrecer una disculpa. Un murmullo recorrió la multitud, la sorpresa evidente en los rostros de los presentes. Durante años, continuó Alejandro, he sido guiado por el orgullo y la terquedad. He permitido que estos defectos nublaran mi juicio y me alejaran de lo que más importa. Mi familia. Su mirada se posó en Gabriela, una suave sonrisa en sus labios. Mi valiente hija, Gabriela, me ha mostrado el error de mis caminos. Me ha enseñado que el verdadero legado no se mide en cifras o en poder, sino en el amor y la unidad de la familia. Gabriela le devolvió la sonrisa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Es por eso, prosiguió Alejandro, que hoy anuncio mi retiro como CEO de Montero Enterprises. Y es con gran orgullo y confianza que nombro a mi hija, Gabriela Montero, como mi sucesora. Un jadeo colectivo se elevó de la multitud, seguido de un frenesí de flashes y preguntas gritadas. Pero Alejandro levantó una mano, pidiendo silencio. Pero eso no es todo, dijo, su tono volviéndose más suave. También quiero anunciar la creación de la Fundación Diego Ramírez, en honor al valiente esposo de mi hija. Esta fundación se dedicará a proveer atención médica y apoyo a familias que enfrentan la batalla contra el cáncer. Junto a él, Gabriela dejó escapar un sollozo, una mezcla de dolor y gratitud en su rostro. Javier pasó un brazo alrededor de sus hombros, un gesto silencioso de apoyo. Sé que no puedo cambiar el pasado, concluyó Alejandro, su voz quebrándose ligeramente, pero puedo trabajar para construir un mejor futuro, para mi familia y para todas las familias. Ese es mi compromiso y mi promesa. Con esas palabras, bajó del podio, inmediatamente envuelto en los abrazos de sus hijos. Y allí, ante los ojos del mundo, los Monteros se presentaron unidos, fortalecidos por las lecciones del pasado y la promesa del futuro. Porque a veces, es en los momentos de mayor oscuridad donde encontramos la luz. Y es en el perdón y la reconciliación donde encontramos la verdadera fuerza. Para Alejandro, Gabriela y Javier, este no era el final de su historia, era el comienzo de un nuevo capítulo, uno escrito no con tinta, sino con amor. Y esa, descubrieron, era la herencia más valiosa de todas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Bajo el liderazgo de Gabriela, Montero Enterprises floreció, no solo en ganancias, sino en propósito. La compañía se convirtió en un faro de esperanza, dedicando una parte significativa de sus recursos a la Fundación Diego Ramírez y a otras causas benéficas. Alejandro, aunque retirado de las operaciones diarias, se convirtió en un sabio consejero, su experiencia y su nueva perspectiva, guiando a la empresa hacia un futuro más brillante y compasivo. Pero quizás el cambio más profundo se dio en la dinámica familiar. Los fines de semana, encontraban a los Montero reunidos en la mansión, no para cenas formales y conversaciones superficiales, sino para tardes de juego y risas con el pequeño Diego, el hijo de Gabriela. El niño, con su sonrisa fácil y su risa contagiosa, se convirtió en el centro de su mundo, un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Fue en una de estas tardes,
mientras observaba a Alejandro leer un cuento a Diego, que Gabriela se encontró reflexionando sobre el camino que la había llevado hasta aquí. "Penny for your thoughts", dijo Javier, sentándose a su lado y ofreciéndole una taza de café. Gabriela sonrió, aceptando la taza con un asentimiento de gracias. Solo estaba pensando en todo lo que ha pasado, en cómo hemos llegado hasta aquí. Javier asintió, su mirada también posándose en la tierna escena ante ellos. "Ha sido un camino difícil", acordó, "pero creo que nos ha hecho más fuertes, como familia y como individuos". "Así es", murmuró Gabriela, tomando un sorbo de café. "Sabes, durante años estuve tan enfocada en la venganza, en hacer pagar a papá, que casi pierdo de vista lo que realmente importaba". Se giró para mirar a su hermano, una suave sonrisa en sus labios. "Gracias, Javi, por estar siempre ahí, incluso cuando yo no sabía que te necesitaba". Xavier le devolvió la sonrisa, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. "Para eso está la familia, ¿no? Para apoyarnos unos a otros, incluso en los momentos más oscuros". Gabriela apoyó su cabeza en el hombro de su hermano, un sentimiento de paz inundando su ser. Sí, habían pasado por momentos oscuros, pero también habían encontrado la luz. Y ahora, mirando a su padre y a su hijo, a su hermano a su lado, sabía que podían enfrentar cualquier cosa, juntos, porque eso es lo que hacen las familias. Se levantan, se perdonan y siguen adelante. No porque sea fácil, sino porque el amor que los une es más fuerte que cualquier fuerza que intente separarlos. Y para los Montero, ese amor, esa unión, era la promesa de un futuro brillante. Un futuro de risas y abrazos, de éxitos compartidos y lecciones aprendidas. Un futuro donde la herencia más valiosa no se medía en dólares o centavos, sino en los lazos inquebrantables de la familia. Con esa promesa en sus corazones, Gabriela y Javier se unieron a Alejandro y Diego, sus risas entremezclándose en una sinfonía de amor y esperanza. Y así, en la calidez de un hogar lleno de risas y amor, los Montero encontraron al fin la paz y la felicidad que durante tanto tiempo les había eludido. Porque al final, es en el seno de la familia donde encontramos nuestra verdadera riqueza. Y esa, descubrieron, era una herencia que duraría para siempre. El sol se ponía sobre el horizonte, bañando el cementerio en una suave luz dorada. Gabriela caminaba lentamente entre las lápidas, un ramo de flores en sus manos. A su lado, su hijo Diego, ahora un joven alto y apuesto, la acompañaba en silencio. Se detuvieron frente a una tumba sencilla, el nombre Diego Ramírez grabado en la piedra. Gabriela se arrodilló, colocando las flores con suavidad. «Hola, mi amor», susurró, trazando las letras con dedos temblorosos. «Ha pasado tanto tiempo». Diego se arrodilló junto a su madre, posando una mano reconfortante en su hombro. «Lo extrañas, ¿verdad?». Gabriela asintió, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. «Cada día, pero sé que estaría orgulloso de ti, de todo lo que has logrado». Y era cierto. Diego, siguiendo los pasos de su madre, se había convertido en un brillante hombre de negocios, pero con un corazón dedicado al servicio. Bajo su liderazgo, la Fundación Diego Ramírez se había expandido, llegando a innumerables familias en necesidad. «Él estaría orgulloso de ti también, mamá», dijo Diego suavemente, «de cómo has mantenido vivo su legado, no solo a través de la fundación, sino a través del amor que nos has dado a mí y a la familia». Gabriela sonrió a través de sus lágrimas, atrayendo a su hijo en un abrazo apretado. «Eres mi mundo, mi pequeño. Tú y la familia son mi mayor logro». Se quedaron allí un momento, abrazados frente a la tumba, el vínculo entre madre e hijo más fuerte que nunca. Finalmente se pusieron de pie, listos para partir. Pero antes de hacerlo, Gabriela se volvió hacia la tumba una vez más. «Hasta pronto, mi amor», susurró. «Sigue velando por nosotros, como siempre lo has hecho». Con una última mirada, madre e hijo se alejaron, sus siluetas recortadas contra el sol poniente. Mientras caminaban, Gabriela reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había sido un viaje de pérdida y redescubrimiento, de dolor y curación, pero a través de todo, había sido un viaje de amor, porque al final, era el amor lo que los había sostenido. El amor de un esposo, de un padre, de un hermano, el amor de una familia que había enfrentado la adversidad y había emergido más fuerte, más unida. Y ahora, mientras miraba a su hijo, vio en él la promesa de ese amor, el legado que Diego y ella habían construido, que Alejandro y Javier habían ayudado a nutrir. Era un legado no de riquezas o poder, sino de compasión, de servicio, de la inquebrantable fuerza de los lazos familiares.
Era el legado que Gabriela sabía que perduraría, mucho después de que ella se hubiera ido, porque era un legado construido sobre el cimiento más fuerte de todos, el amor. Y así, con el sol poniente como testigo y el amor de su familia en su corazón, Gabriela miró hacia el futuro con esperanza y paz, porque sabía que, pase lo que pase, siempre tendrían el uno al otro, siempre tendrían su amor. Y eso, al final, era la herencia más valiosa de todas. Fin.